piso redondeado o platillo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va en un nuevo video para su canal Economía? Y continuamos con el curso de trading gratuito para todos ustedes y vamos con los patrones de cambio de tendencia. Seguimos con la secuencia de videos de patrones de cambio de tendencia y en esta ocasión vamos a hablar acerca del piso redondeado o platillo, ¿ok? También lo pueden encontrar de cualquiera de esas dos formas. Y es un patrón que, aunque por lo general en muchos cursos se enseña a operarlo en los niveles avanzados o intermedio avanzado, yo se los quise traer antes porque en este momento de publicación estamos ahora en el 2021. Pues en el mercado hay algunos activos que están presentando este patrón y tal vez aprendiendo les pueda servir para darle un vistazo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, vamos a ver algo importante acerca de este patrón de cambio de tendencia, y es que su mayor probabilidad se da en periodos de gráficos diarios, semanales y mensuales, ¿ok? Es un patrón que necesita tiempo, ¿ok? Identificarlo a simple vista tan rápido no es tan fácil porque se forma, o sea, necesita tiempo. También se pueden presentar en periodos más cortos, ¿ok? Pero la fiabilidad baja o es como el inicio pero de otro patrón, ¿ok? Que es lo que utilizan la tasa con ACE, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por lo general, el piso redondeado completo o platillo se necesita bastante tiempo, ¿ok? Una pregunta que yo sé que me van a hacer, porque se hace mucho también, es la parte de si hay techo redondeado o le llamaríamos sombrero, ¿ok? Sí existe, sí hay la posibilidad, pero no es tan común. Y eso va a depender por el movimiento de acumulación, ¿ok? Del volumen. Todavía no hemos visto esa clase bien de respecto a lo que es la acumulación y distribución. Así está siguiendo la secuencia de este curso. Más adelante lo vas a ver, pero es más fiable cuando se va a la parte inferior. O sea, cuando el cambio de tendencia es de la baja hacia la alza, porque normalmente cuando los precios caen, cuando es al contrario, pues los caen con mucho más fuerza, con mucha más velocidad que cuando los precios van subiendo de forma más escalada. Por lo tanto, se va a dar más que todo, van a tener más este patrón al contrario, o sea, del abajo hacia arriba, de la tendencia, viene una tendencia bajista y te hace un cambio a la tendencia alcista, ¿ok? Pero aclaro que sí se puede dar del lado contrario. Sin embargo, lo vamos a trabajar en los niveles avanzados del curso. Los niveles básicos solamente vamos a hablar sobre el piso redondeado o platillo. Entonces ya quedamos que su mayor probabilidad es en gráficos diarios, semanales y mensuales. Su operativa varía dependiendo del tipo de trader, aunque por lo general es más usado por los inversores por el largo periodo que genera su formación. Hoy les voy a explicar más o menos cómo es la operativa que yo puedo utilizar con respecto a estos pisos, pero eso varía dependiendo del tipo de trader que tú seas, ¿ok? Pero como yo explico, los inversores, porque los inversores es a largo plazo, ellos trabajan mínimo a ciclos de un año, ¿ok? Y un platillo redondeado puede formarse en 4 años, 5 años, inclusive en 10 años, o sea, es bastante largo el periodo de inversión, por lo tanto lo utilizan más que todos los inversores, más que los traders, ¿ok? El periodo de acumulación debe presentar variaciones en el volumen para aumentar la probabilidad basado en la experiencia. Esto también se lo da porque esto lo vamos a entender más cuando veamos la clase de Wyckoff, ¿ok? Que es lo que es las zonas de acumulación, de distribución. Sin embargo, yo te lo voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo el volumen te va variando, porque te va mostrando que la gente está acumulando de ese activo, acumulando antes que se dé ese impulso a la alza nuevamente. Y hay que estar atentos a los cisnes negros, que son los eventos inesperados, para retomar el patrón. Esto lo coloqué basando en la experiencia que tuvimos hace poco en el 2020 y empecé a revisar unos gráficos más antiguos de otros activos y sí, de repente hay cisnes negros
o hay eventos inesperados que te pueden variar el precio de momento de un punto de vista fuerte, pero que a la final, si estás en un piso redondeado, la tendencia la retoma de la misma forma. Muy bien, ¿cómo lo vemos eso en un gráfico de interpretación? Entonces esto seríamos más o menos el piso redondeado o platillo. Esto saqué del gráfico de Bitcoin, que es lo que ha estado haciendo Bitcoin prácticamente desde que tuvo su subida 2017, 2018, que empieza a caer, ok, y pueden observar en este momento su movimiento. Aquí tenemos la línea de cuello, ok, vamos a identificar los elementos. La línea de cuello, tenemos el ancho del plato, el precio objetivo y la forma curva que se está reflejando en el piso, en el suelo. Ok, entonces vean que venimos de un movimiento a la baja, ok, de este movimiento que está aquí empieza a bajar Bitcoin, ok. Aquí hay un primer intento de subir, vuelve a caer y aquí empieza a retomar su tendencia alcista, y luego llega a lo que era su precio máximo, que es su precio máximo histórico, ok, y se va a la alza, ok. ¿Y qué precio estábamos buscando objetivo? Ok, el ancho del plato, ok, que en este caso está reflejado por esta línea roja que podemos observar aquí, esta línea que está aquí, okay, esta línea roja. Esto es lo que nos va a dar, como si desde el precio mínimo que obtuvo en este caso el Bitcoin hasta donde está la ruptura del cuello, que para este caso de Bitcoin era el máximo histórico. De repente en otros activos no sea el máximo histórico, pero que esté en la formación o el máximo más importante alcanzado, ok. Eso sería la amplitud desde el mínimo hasta el máximo, se extiende desde la ruptura, ok, desde donde está la ruptura aquí, ok, desde donde está la ruptura se extiende a la alza, y eso sería el precio objetivo en un piso redondeado, ok. Fíjense que en este momento, al momento de tomar la captura, Bitcoin estaba en los 34.166 dólares, ok. Esto en el momento que estoy grabando está pasando esta situación que está aquí, ok. Tal vez si tú ves el video posterior, pues ya Bitcoin está en otra situación, pero en 2021 enero está alcanzando ya el precio objetivo. Ahora fíjense todo lo que tardó prácticamente desde 2017, diciembre de 2017-2018, que empieza la tendencia bajista, hasta el 2021, que estamos viendo la confirmación de ese precio objetivo, ok. Fíjense todo este periodo que tardó. Por eso que digo que son situaciones, son movimientos que tardan mucho tiempo. Por lo general, más que un trader, es un inversor el que pueda identificar bien este tipo de situaciones. También puede darse, como les expliqué, en periodos más cortos. Y aquí fíjense que en este periodo, este periodo que está aquí, también hizo una figura más corta. Vamos a eliminar aquí para ponerlo nuevamente más gráfico. Vamos a aumentar. Vamos a ver aquí no me sirve este. Aquí este es el que me coloca, ok. Fíjense aquí, aumento este movimiento, este trozo de aquí también hizo un piso redondeado, probablemente llegó al objetivo y bajó y luego continuó su tendencia alcista. Sí se dan, ok, pero la mayor fiabilidad, el mayor proceso se da a largo plazo, como lo podemos ver aquí. Ahora fíjense, tenemos ya el ancho del plato, identificamos el cuello, el precio objetivo. Ahora, confirmar la tendencia es algo importante, y la variación del volumen, como lo estamos hablando en la parte teórica. Fíjense aquí el volumen, como el volumen de repente es alto, baja, alto, baja, alto, baja, alto, baja. ¿Y qué quiere decir esos altos y esas bajas? Ya les voy a explicar aquí, ok, ya que se me fue. Muy bien, ok. Fíjense aquí, este volumen, este volumen, este volumen, aquí está este también, este también, este también. Son volumen que van incrementando. ¿Qué significa esto? Acumulación, ok. Aquí hubo uno muy fuerte, ya vamos a hablar de este volumen en la parte práctica, y aquí está el resto,
¿ok? Empieza el volumen, el volumen, el volumen. Este volumen que va variando, lo que te está reflejando es que las personas están acumulando, pero el precio empieza a tener mínimos cada vez más altos. Ok, después mínimos más altos, mínimos más altos, mínimos más altos, mínimos más altos. Eso simplemente quiere decir que acumularon durante todo este periodo y ya no quieren vender. Por lo tanto, el precio empieza a subir. Ok, entonces ya la operativa de este platillo, de este piso redondeado, dependerá del, como digo, del tipo de trader que tú tengas. Pero ya yo te lo voy a explicar ahora. Vámonos al gráfico real, cuál sea la operativa que yo plantearía. Vamos a cerrar aquí. Ok, muy bien. Aquí ya estamos en el Trading View y aunque está el gráfico exactamente como te lo estaba mostrando ya, porque de aquí fue que tomé la captura. Ok, estamos en gráfico diario. En este momento puedes ver el cuello, la línea del cuello, el ancho del plato, el objetivo. Está en oscuro porque es donde me gusta más a mí. En este momento, fíjense, el precio ya está en 35.000. Ya empezó a tener el incremento nuevamente en Bitcoin. Y aquí tenemos un dibujito más que no lo tenía en la gráfica del PowerPoint, que se llama cisne negro. ¿Ok? Este sector que yo les vengo diciendo aquí, este sector, y esta flecha roja que está de esta forma. ¿A qué llamo yo cisne negro? Son eventos que te puedan ocurrir o eventos que ocurren de forma inesperada. Y veamos la fecha. ¿Qué fecha tenemos aquí? Vamos a quitar ahora el cuadrito, ya más o menos lo identificamos. ¿Ok? Vamos a ver qué fecha tenemos aquí. Fíjense, justo donde está este volumen alto y esta bajada fuerte, ok, fue marzo, 10 de marzo aproximadamente. Vamos a aumentarle el zoom en esta zona para que lo podamos ver. Ok, 10 de marzo, ¡pum!, esta bajada. Y pues ya todos sabemos qué ocurrió en el lado occidente del 10 de marzo. Ok, o en marzo, que se confirma en marzo, sobre todo en la parte en España, que empiezan ya las informaciones de lo que estaba sucediendo en 2020. Viene el confinamiento y viene esta reacción. Eso es un cisne negro, porque eso era un evento, digamos que algo inesperado. Ahora bien, el cambio de tendencia, digamos que la confirmación del cambio de tendencia se había dado, era aquí, ¿ok? En abril entre abril y julio del 2019. Ahí Bitcoin ya había empezado a subir y tuvo este pequeño pico que vemos en esta casa. O sea, el platillo se estaba formando, fíjense, era desde aquí. Este era el platillo que se estaba formando. Vamos a eliminar todo esto para volvérselo a graficar. Primeramente, si nosotros estábamos por aquí, ok, el platillo se estaba formando aquí. Ok, aquí. Este era el platillo, ¿verdad? Que se estaba formando. La figura del piso redondeado. Aquí en este cruce de medias móviles, que en este caso es una media de 50, que es la naranja, que está cruzando la verde, que es la media de 200. Aquí estaba confirmando que este piso redondeado ya estaba dando su primera tendencia alcista. Ok, y iba a buscar el máximo histórico. Ok, el máximo histórico. Esta era la confirmación para tú entrar, o por lo menos cómo lo operaría yo. ¿Por qué? Porque de repente esperar tanto tiempo para que venga la ruptura del cuello para poder buscar el precio objetivo, pienso que no sería como una forma de entrar posterior. Pero aquí era donde teníamos que nosotros aprovechar ese precio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el momento de la ruptura aquí, de ese cambio de dirección en esta zona, vamos a aumentarle el zoom para que lo podamos ver. Ok, aquí más cerca. Y si buscamos al precio objetivo principal, que era el cuello anterior, el precio máximo anterior, fíjense que estamos buscando un 300% de rendimiento. Era increíble. ¿Cuánto tiempo iba a durar? Un año, puede ser 2 años, como les expliqué. Esto llevó un tiempo. Ahora bien, ¿qué pasó en ese momento? Viendo aquí desde el punto de vista histórico, vamos a eliminar todos estos grafiquitos. Y el precio no llega a su máximo anterior, sino que vuelve a caer. Luego se presenta la situación en marzo, ok, la situación en marzo, y el precio cae y luego vuelve a tomar su tendencia y te da una segunda entrada en esta zona. Entonces vamos a identificar, el primer cambio era aquí, la primera entrada aquí, se dio el evento del cisne negro y aquí nos dio la segunda entrada. Ahora, ¿qué pasa en esta zona?
vean lo siguiente. Cuando empieza a caer aquí, queda en la otra entrada, esto era un pullback. Cuando hace esta caída, estamos hablando de noviembre 2019. ¿Ok? Noviembre 2019. Ya para esta fecha, octubre, noviembre, en China ya había la información de lo que estaba sucediendo. Y como todos ustedes podrán saber, en el caso del activo de Bitcoin, ¿ok? Uno de los países que más mueve Bitcoin también es China. Entonces aquí ya estábamos con ese tipo de información. Por eso que es importante en el largo plazo lo que es el análisis fundamental. Yo sé que tal vez este video puede causar un poquito de estrés porque va en el nivel avanzado, pero se los quise traer ahorita para que tengan un poquito más de contexto. Cuando lo volvamos a ver en el nivel avanzado, pues vamos a ver más detalles para comenzar. Entonces el cisne negro comenzó, ¿ok? Aquí donde está esta línea roja, ¿ok? Se confirma en el resto del mundo aquí con lo sucedido en España, ¿ok? Con lo sucedido en España. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a identificar estas situaciones, sabemos que el mundo siempre se vuelve a levantar. El mundo siempre, después de esas caídas, siempre se vuelve a levantar. Entonces, luego de esta caída, lo que hizo fue reconfirmar su tendencia y nos da una nueva entrada aquí para el mes de mayo. Empieza de nuevo el Bitcoin, en este caso el Bitcoin que estoy tomando el ejemplo, a retomar. Sin embargo, el S&P 500 eso es algo parecido. Ok, entonces fíjense que esta zona, toda esta zona que tenemos aquí, ok, fue clave porque formó parte de lo que fue un cisne negro, eventos inesperados, pero que a la final retoma su tendencia. Exactamente igual pasó cuando hubo los eventos del 2008, ¿ok? Cuando hubo todo ese tipo de crisis que te dan esos movimientos de sacudones para luego retomar. Entonces, si tú eres un trader preparado, si tú eres un trader que te gusta estudiar este tipo de eventos, tú lo puedes aprovechar, ¿ok? Aprovechar. Y por eso no debes tener todos los huevos en la misma canasta. Siempre tienes que tener un segmento para este tipo de evento como una prevención, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo operar? ¿Cómo voy operando este tipo porque dirás, bueno, pero son 5 años, todo lo que tengo que esperar. Ok, espera, entonces ya estamos en el gráfico diario. Vamos a borrar todo esto. Y fíjate, cuando nos confirma, yo aquí cambio mis medias móviles y en vez de voy a utilizar, en mi caso, la de 34, la de 10 y la de 50. Ok, elimino la de 200. Después que yo confirmo mi cruce, estoy en gráfico diario. Fíjate lo que está sucediendo aquí en gráfico diario. Luego que yo confirmo mi tendencia, ¿qué sucede? El precio sube y siempre retrocede a las medias. En este caso lo está haciendo a la media de 34 periodos. Sube, llega a la media, vuelve a subir, llega a la media, ¿ok? Cuando agarra más fuerza se va por la de 10. Fíjense cómo se está yendo por la de 10 en este momento en gráfico diario. ¿Qué quiere decir esto? Estos retrocesos, si tú no has entrado, no entraste, estos son las zonas de volver a entrar en la tendencia. Aquí vamos a ponerlo en verde, a comprar. Ya tú identificaste, supongamos que ahorita vamos a hacer un análisis en otros lugares y identificamos es que el platillo va más adelante. Entonces, ¿dónde me incorporo? Aquí, ok. Cuando yo empiezo a ver que agarra mucha fuerza y que no me está bajando a la de 34, pero sí me está bajando a la de 10, entonces ¿dónde me incorporo? Aquí, porque probablemente aquí no sabes, vas a estar esperando en la de 34. ¿Dónde me incorporo? Aquí, ok, aquí. Entonces fíjate que a pesar que luego que te confirma el cambio, y vamos de nuevo a semanal, donde igual fíjate aquí 1, 2, 3 entradas más, y estoy seguro que aquí probablemente tengamos otra. Ok, vámonos aquí, vamos a colocarnos aquí. Esta tuvo que haber sido otra y esta tuvo que haber sido otra en diario. Aquí la identificamos en semanal, me voy a diario. Ok, perfecto. Fíjate que aquí
¿verdad? Aquí llegó a la media, me confirma. Aquí hay otra entrada, aquí otra. Entonces tienes otras oportunidades de entrar, pero ya identificaste que estás en un platillo. Por lo tanto, ya tú sabes que la tendencia a favor es alcista y la probabilidad de equivocarte va a ser baja, ¿ok? Porque ya identificas la tendencia, ¿ok? Muy bien, vamos a reiniciar todo esto aquí y te quiero mostrar otros ejemplos. Por ejemplo, ya vimos aquí Bitcoin, ¿verdad? Vámonos a Ethereum, que prácticamente está haciendo lo mismo. Vámonos al semanal de Ethereum, ¿ok? Fíjense, ya Ethereum lleva el mismo patrón y fíjense cómo está este volumen aquí incrementándose. Esto es un platillo nuevamente, ok. Repito, por si estás viendo este curso posteriormente en otros años, estoy hablando en enero del 2021. Aquí está el piso redondeado, ok. Aquí está Ethereum. Este es otro activo de criptoactivo. Fíjense cómo va Ethereum de fuerte y va probablemente a llegar a su máximo histórico también. O sea que todavía le falta subir, pero como la fuerza que lleva, el volumen que integró, lo va a lograr. Ahora, ¿dónde me incorporo? Vamos a suponer que en este momento estamos viendo el gráfico semanal. Nos vamos a gráfico diario. Ok, diario, ok. Fíjense. ¿Dónde me incorporo la tendencia? En este momento estoy muy lejos de la media. Incorporarse aquí es riesgoso. Que probablemente suba, sí, pero no tenemos una certeza de que vaya a ser un completo o haga un retroceso y suba. Entonces fíjense como aquí retrocedió, entonces apenas este vuelva a tocar la línea de 10 porque lleva fuerza, o en su defecto la de 34, es donde nosotros nos vamos a incorporar, ok. En este piso ya sabemos, identificamos, repito, identificamos el piso, que estamos en piso redondeado, identificamos el cambio de tendencia. Fíjense aquí donde están las entradas, aquí hubo otra entrada, entonces esta cuarta entrada estará probablemente por aquí. Esperemos que cuando se una ese precio con esta línea estaríamos en las 4 entradas. Ahora, si eres un trader de menos tiempo, porque estamos hablando de gráficos diarios para que se dé una semana, entonces te tienes que ir a 4 horas. Ok, te tienes que ir a 4 horas. Y fíjate, en 4 horas, en este momento, aquí hay entrada. Ya se nos fue un poquito. Pudiese estar buscando entrada, pero no es para quedarte ahí esperando, porque normalmente el precio puede retroceder fuerte. Ok, nos vamos a 1 hora, digamos que es para una entrada rápida. Aquí se nos fue un poquito, pero aquí está la entrada. Ok, fíjese que aquí nos está teniendo una pequeña resistencia. Ok, una pequeña resistencia. Aquí estaríamos en la parte baja del triángulo y estaríamos buscando esta proyección, que sería el ancho del triángulo, lo proyectamos. Ok, si entramos ahorita en 1 hora, vamos a buscar, ok, vamos a buscar los $1.300. Esto sería la meta en 1 hora, pero esto sería una operación corta. Entonces no sé si se dieron cuenta cómo voy analizando desde el semanal para identificar la tendencia. Voy bajando la temporalidad dependiendo de cuánto tiempo quiero estar, ok. Entonces yo aquí tengo una entrada justo en este momento. Me vas a decir, ¿por qué no la vas a operar? ¿No? Ya yo entré en otras monedas, no puedo entrar aquí. Pero en este momento tienes una entrada, tienes tu objetivo y tendríamos un stop loss, ok, digamos que por aquí abajo, por ponerle un porcentaje. ¿Por qué? Porque si el precio se devuelve te va a botar. Y esto sería más o menos de cómo tú puedes ir operando poco a poco un platillo, ok, pero en temporalidades más cortas. Pero lo importante es que a identificar ese platillo tú estás claro que ya hay un cambio de tendencia y que estás en una tendencia alcista, ok. Ahora bien, antes de terminar, porque ahora la idea es que ya tú empieces a practicar y empieces a ver, a buscar estos patrones, no importa que ya hayan pasado, ok, pero te voy a mostrar otros. Por ejemplo, ADA en cripto, fíjense cómo también está teniendo el mismo patrón, ok, alcista, y aquí estará su objetivo, ¿verdad? Todavía le falta por subir. Vamos a ver a IOTA. Fíjense, IOTA
tiene el mismo patrón de platillo redondeado. Fíjense aquí la variación del volumen, alto volumen, baja, alto volumen, baja, alto volumen, baja. ¿Qué quiere eso? Que está acumulando. ¿Ok? Aquí nos está dando la confirmación. Ya les voy a mostrar la confirmación. Cruce de medias móviles. Confirma al alza. ¿Ok? Y simplemente vamos a esperar a tomar las posiciones. Nos podemos ir a gráfico diario. Ok, y fíjense que en este momento aquí tuvo una entrada el día de ayer, tuvo una pequeña entrada del día de ayer. Entonces yo puedo esperar otra entrada en diario o simplemente me voy a un gráfico menor de 4 horas. Ok, y en gráfico menor me está dando otra entrada aquí porque me está tocando la primera media. ¡Pum! Entonces esto sería entrar al alza. Ok, ahora, si no quiero esperar tanto, bueno, cuando él me suba, yo vendo y espero el siguiente retroceso para volver a entrar. Y así sucesivamente voy de activo en activo. ¿Ok? ¿Quieres ver otro ejemplo? Litecoin. Vamos a ver Litecoin en semanal. ¿Ok? Fíjense que es prácticamente el mismo que Bitcoin. La misma situación que Bitcoin, pero no está tan desarrollado como Bitcoin o como Ethereum. Ok, Litecoin, aquí está. Aquí sí estoy en una operación, como les he explicado a mis amigos. Cuando usted me vea una línea amarilla, una roja y una verde, es porque estoy en operación. Este es el gráfico semanal. Aquí está el gráfico diario y yo entré en 4 horas. Entonces fíjense aquí. Ok, fíjense aquí. Aquí está, mi línea amarilla fue la entrada que realicé. Ya estoy a punto de llegar a mi objetivo, que es la línea verde, porque fue un trade cortico. Y aquí está mi stop loss. Ok, ahorita en el momento de que termine el video, pues voy a ingresar nuevamente. Ok, aquí está mi entrada. Entonces fíjense que tú puedes ir desde la temporalidad mayor a menor, pero siempre al identificar ese movimiento del platillo vas a sacar mucho más. Por ejemplo, si yo vendo aquí, por ejemplo, ahorita que ya debe estar a punto de darme la venta a 166 y salgo, ¿dónde vuelvo a entrar? Cuando el precio me toque de nuevo las medias. Y fíjense cómo la ha venido tocando. Ok, fíjense, cuando me retroceda de nuevo a las medias móviles, ahí es donde yo vuelvo a entrar porque la tendencia sigue siendo alcista. Ok, fíjense cómo toca las medias. Ok, son mis puntos de entrada. ¿Hasta dónde lo voy a operar así? Me devuelvo al gráfico semanal y fíjense hasta que llegue a los 360. Entonces en los 360 tomaremos la decisión, dependiendo de lo que me está, si vamos a buscar el objetivo del patrón, que estaríamos hablando que sería este es el objetivo del patrón. Esperamos la ruptura y luego Litecoin sería a los $700. ¿Qué rendimiento tendríamos desde en este momento? 328% aproximadamente. Ok, ¿quieres un último ejemplo antes de terminar el video? Aquí está EOS, está haciendo el piso redondeado. Ok, ¿quieres otro ejemplo de ñapita? Como decimos en Venezuela, tienes a Neo, otro piso redondeado. Entonces fíjense que este es un patrón importante, es un patrón que se enseña en niveles avanzados. Se los quise traer en este nivel, espero que le saquen provecho, espero que aprendan a utilizarlo. Todavía yo no te estoy mostrando en el curso realmente para que entres en dinero real, todavía en el nivel de este curso no. Sin embargo, si te topaste con este video y tienes experiencia, pues bueno, ya puedes ir teniendo una visión un poquito más macro con respecto al trading a largo plazo. Cuídense mucho y estén atentos al resto de videos del curso. Chao.